Sí. José María, no sé si por alusiones... Sí, varias cosas, ¿no? Sí, parece como que el planteamiento del debate es un poco entre una visión liberal o no liberal del urbanismo, y además incluso habéis hablado los urbanistas y tal, y claro, se ha leído todo un poco como en esa clave. Y yo me había disparado por una tangente porque creo que ese debate también es antiguo, el de liberalismo o no liberalismo. Estamos ya en otro contexto, ¿no? Es como lo de las derechas y las izquierdas tradicionales, ¿no? Pues, habrá quien se sitúe mejor con esa clave, pero no me parece que ahora mismo sea, digamos, la hoja de ruta ideal, ¿no? Sobre todo porque puede llevar a errores, ¿no? O de percepción, ¿no? Mira, yo hice para Esperanza Aguirre un informe que se llamaba ¿Qué podemos aprender de América? Porque Esperanza Aguirre era una presidenta que tuvo la Comunidad de Madrid ultraliberal, y pensaba que en América no se planificaba. Y le demostramos empíricamente en este informe, que ya religiosamente abonó, por lo cual hasta cierto punto, ¿no? Pues no deja de ser fuera de lo normal, ¿no? Que en América se planifica mucho, y además, como decía un poco en broma, en muchos casos estilo Podemos. Es decir, es la asamblea vecinal la que dice, esta me gusta o no me gusta, como en Holanda. En Holanda, para hacer un plan parcial hay que entregar un solo plano. Un solo plano. Ahora bien, puedes estar 2 años, pero no peleando jurídicamente tal, sino que convenzas a los vecinos. Cuando les guste a los de alrededor y tal el plan parcial, cuando estén conformes todos, ven, entonces te lo aprobamos. En tanto no esté la gente feliz, convénceles. Es que no van a querer, convénceles. Dales algo, una zona verde que les guste, unas viviendas que tal, más seguridad para su entorno, que les aporte algo. Si no lo desean, no se va a hacer, ¿no? Y tarda un tiempo el plan, más que aquí, pero no en la burocracia de la tramitación administrativa, sino en el consenso social, ¿no? Prueba a modificar tu vivienda en las afueras de Houston, ¿no? Y te enfrentarás a una comunidad cada vez más, en base a las Zoning Acts, los usos están hiperregulados, y ahora mismo hay un debate, pero tremendo en Estados Unidos, sobre las home offices, como muy bien sabes, ¿no? Muchas comunidades de propietarios digamos, en áreas residenciales no quieren que se pueda trabajar en las casas, porque quieren ser comunidades solo residenciales. Estamos hablando de ciudades jardín, periferia, esto que se ve en la película Revolutionary Road, ¿no? Pues eso. Entonces, las cosas no son como parecen. Y mi discurso no es un discurso regulacionista, porque a estas alturas desconfío mucho de las normas cuando se desamarran del nervio de la sociedad real, ¿no? En realidad he dicho varias cosas. El urbanismo nació en un momento en que la economía empieza a regularse, en el 18 y 19. Quizá no había que remontarse tan atrás, ¿no? Pero las leyes higiénicas, etcétera, son de la misma época que las leyes laborales, ¿no? Y son el siguiente salto de la humanidad frente al libre mercado tras la abolición de la esclavitud en el 18, ¿no? El urbanismo entonces tenía una utilidad social, pero ni siquiera existe como tal concepto. O sea, cuando Bazalgette hace el plan de saneamiento de Londres, no está pensando en un plan, pero está haciendo un plan a 50 años, que todavía es útil hoy, y acaba con el cólera en Londres gracias a sanear el río Támesis, ¿no? La misma manera que otras tantas regulaciones de higiene y de salud, etc. Eso trasladado a nuestros días no es lo mismo, porque ahora no tenemos cólera ni tuberculosis, hay otras cuestiones, ¿no? No hay que diseñar necesariamente, pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, la calidad de la vivienda puede ser importante en muchos aspectos de salud, etcétera, y hay otras cuestiones ambientales, etcétera, etcétera. En esas son las que hay que interferir, y la regulación cuantitativa de cuánto se debe crecer en un ámbito y en una ciudad, a mi modo de ver, no es el aspecto ya relevante. Es decir, cuando he dicho que se debe suprimir el suelo urbanizable, no es que se debe suprimir porque no hay nada y no se crece nada, sino porque eso debe quedar a la negociación, en la fase ejecutiva, en la inversión. Es decir, no es lo mismo que me califiquen el suelo, eso me parece una tontería en un plano, hacer ricos a la gente dibujando un crecimiento que amarra un derecho de propiedad, que plantear una línea estratégica
y que cuando viene un inversor y va realmente a... Es lo que intentó la LOTAU realmente con la idea de los PAUs en su momento, ¿no? Lo que pasa es que esa idea en nuestro país, igual que pasó en Valencia, al depender discrecionalmente de la administración y plantearse, en fin, tal como se planteó, pues también da lugar a muchos problemas, ¿no? de otra naturaleza, ¿no? Pero en definitiva lo que se trata es de el plan general, simplificarlo normativamente de la manera más contundente posible, transfiriendo muchas de sus competencias al momento ejecutivo, es decir, el que se retrata con una inversión real, ¿no? A mí me merecen respeto, y son mis clientes en muchos casos, operadores y fondos que realmente hacen ciudad, que se van a gastar y se van a invertir. Digamos, la persona que invierte en suelo en largo plazo no es un operador, es solo el que va a urbanizar. Ese es el que merece la alfombra roja y ese es el que merece realmente la consideración. ¿En qué marco debe proponer? Porque puede proponer. Lo que estoy diciendo no tiene por qué esperar puede proponer, como en el sistema británico, ¿no? En un marco estratégico de certezas, claro, en eso estoy totalmente de acuerdo, que debe arrancar de una visión territorial. Para poder hacer planes generales simples tiene que haber planes comarcales complejos y comprometidos, ¿no? Y los planes generales pueden ser más parecidos a los planes estratégicos actuales. Y eso ha pasado inadvertido, lo dije en la primera intervención, y lo habéis interpretado como una línea hiperintervencionista, ¿no? Más parecidos a los planes estratégicos. Por tanto, menos regulativos y más de marcar pautas, etcétera, y con posibilidades de admitir variantes. Pero claro, para que esto funcione, tenemos que ser una sociedad un poco distinta, mucho más transparente, con mucho más control de la opinión pública, una sociedad donde haya, digamos, una accountability, ¿no? Mucho más rigurosa que la que tenemos ahora mismo, ¿no? Y esto da miedo, de la misma manera que da miedo, por ejemplo, suprimir la licencia de edificación. Por decir una anécdota que yo viví como decano, planteamos, pues si las licencias de edificación son tan complejas, que se supriman, que se sustituyan por una declaración responsable. Todas. ¿Por qué no? Si algo mucho más importante que una licencia... Yo siempre en los planes a todos les voy a poner que tienen que justificar la adecuación al paisaje y el respeto al paisaje de Toledo. Y el que sea feo, no lo haces. Pues, Hombre, no, pero es que es verdad. O sea, yo creo que la licencia... pero precisamente la licencia es básica para controlar un poco que lo que se hace en la ciudad es acorde con lo que tiene que ser. No, pero tiene que, no significa que desaparezca. Esa es una broma, norma. Bueno, pero sí lo estoy metiendo. Sí. Mira, ahora que estamos en época tributaria, sí que estoy metiendo que justifiquen la declaración fiscal, no vamos a la ventanilla de Hacienda que nos dé la licencia de nuestra declaración fiscal. La hacemos, nos inspeccionan y yo aconsejo hacerla bien. Sí, pero si cuando tú con tu pues edificio estás haciendo ciudad... bueno, pues ese edificio pues lo demueles, llegado el caso, pero la responsabilidad es del que... Luego no se demuele nada, ni con sentencias firmes de todos los tribunales. Con el sistema de las licencias y el sistema actual, a lo que iba no es a que cuando planteas esto por reducción al absurdo, usted se queja de las licencias, en Madrid tardan año y medio, o sea que cualquier otra ciudad seguro que se tarda menos, ¿no? No sé si habrán reducido un poco en los últimos meses, pero es lo que estaba el hito en los últimos años, ¿no? Sustituir eso por una declaración responsable parecería lógico, ¿no? ¿Por qué no? Y si está mal hecho, será responsable el arquitecto que lo firmó, el promotor que lo promovió, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen una responsabilidad civil, penal, todas esas, ¿no? Pues eso es eso que es la libertad, nos da miedo a todos, nos da miedo a los arquitectos. En el Consejo Superior eso directamente lo rechazamos, vamos, así fue por unanimidad. Bueno, ni se te ocurra, decían, ni bromear con eso por reducción al absurdo, ¿no? Como para evidenciar que no. Mejor la licencia, porque si la da mal el ayuntamiento es responsable del ayuntamiento. Si le consigo una planta más, ha colado y mira, eso que me he ganado, ¿no? No, mejor ahora han liberalizado un poco en Madrid una parte relevante de licencias con la declaración responsable, pero evidentemente no se ha llegado ni remotamente al grueso de las licencias de obra nueva, ¿no? Y mucho menos de las que afectan a patrimonio, ¿no? Pero, ojo,
Hay un miedo a la libertad en Sí, ese no, punto. no, pero yo ahí, perdona, sí que veo cierto sentido, estoy más con Virginia, si lógicamente las consecuencias de hacer algo mal es la demolición de la casa, yo también quiero que alguien me dé el visto bueno a lo que voy a hacer, porque si no la inseguridad jurídica sería enorme de una inversión, ¿no? De cualquier inversión. Voy a meter mucho dinero ahí y si no tengo una licencia. Ahora, de todas formas, tecnológicamente, bueno, todos conocemos CIPE, ¿no? Si la norma es clara, tiene que ser mucho más sencilla. Claro, tiene que ser más sencilla. Es que, claro, no, aunque sea sencilla y clara. Ahora, luego sigue que ahora por ejemplo, CIPE tiene un buen proyecto tecnológico que es muy interesante. No sé en qué ha quedado eso, yo lo vi hace el año pasado, creo. Que es con esto del BIM, que automáticamente tú metías tu proyecto hecho en BIM y el ordenador calcula retranqueos automáticamente y te dice, ok, cumple con la normativa. Entonces, eso sería muy bueno a efectos, esa tecnologías así, en el futuro pueden venir muy bien para agilizar licencias, ¿no? Un aspecto que me ha llamado la atención, que has comentado que has puesto el símil del laboral, ¿no? Sí, de la regulación laboral. Pero es buen ejemplo, porque nos hemos pasado de raya igual que con lo laboral, igual que acabar con la esclavitud o que los niños trabajen en la mina, está muy bien acabar con eso, y también está muy bien que una ciudad sea saludable, etcétera, y estoy de acuerdo en todo eso, por supuesto, pero nos hemos pasado de raya. Aquí tenemos, ¿qué paro tenemos en España ya? Un 25%, con leyes laborales que limitan también la capacidad empresarial y que es un auténtico drama, que probablemente nosotros no lo vivimos, pero que lo vive mucha gente, es un auténtico drama. Pues lo mismo ha pasado con el urbanismo, y es un auténtico drama que la gente no pueda acceder a una vivienda. Y ahora está ocurriendo, entonces por eso no es algo superado. Está muy bien el tema medioambiental, pero el acceso a la vivienda es clave. Bueno, lo he mencionado como los demás. Eso sería un tema, para mi modo de ver, del frontispicio de los planes generales. Claro. Y hoy por hoy, Virginia tiene toda la razón, defendiendo, en primer lugar, el sentido común, ¿no? En segundo lugar, defendiendo que, aun con la peor legislación, se pueden hacer los mejores planes. Depende de tener ganas, etcétera, ¿no? También es verdad que si la legislación lo induce, promoverá y es más fácil que se puedan hacer. Ahora mismo, cualquiera que haga planes generales, y ya se verá en poco tiempo también sumida en eso en Toledo, ¿no? Los 45 informes sectoriales que se necesitan te abruman, te caen como una losa. Eso lo tenía ya y entonces llega un momento en que lograr superar eso es la meta. Es como el alumno que ya solo quiere aprobar. Está abrumado, las asignaturas son un trámite y llega un momento en que ya ni se acuerda de que está haciendo arquitectura o derecho, pues porque quería ser abogado o porque le encantaba el diseño, ¿no? Ya tiene solo la agenda de aprobar. Entonces los planes hoy por hoy no tienen ya ese patos. Antes todavía había una cierta demanda social, se explicaban, la sociedad, digamos, demandaba que tuvieran contenidos, ¿no? Que hoy por hoy la sociedad está muy desengañada y muy desenganchada de los planes, desgraciadamente. Yo he vivido la época en que el arquitecto que hacía un plan general estaba a la derecha del alcalde, ¿no? Y era el hijo predilecto de la corporación, era un personaje importante durante un cierto tiempo, ¿no? Para expresar esas aspiraciones y esos deseos de la comunidad social y política, ¿no? De ese municipio. Hoy por hoy no es así. En gran medida es una persona, es un notario, un muñidor que le hace una factura legal y logra superar las enormes trabas administrativas, ¿no? Que significa un plan. La crisis ha venido porque no podíamos ya, digamos, caer más bajo, ¿no? Los planes generales se están anulando masivamente, ¿no? Han tenido que reunirse los directores generales de toda España, ¿no? Para pedir una ley de la seguridad jurídica, lo cual es una contradicción en términos, como para cualquier abogado, porque si una ley tiene que ser de la seguridad jurídica, las leyes per se son la seguridad jurídica, ¿no? Eso no, pero porque realmente hoy por hoy no se están renovando los planes. Esta comunidad con todo va mejor. La de Madrid es un caso dramático. La exposición de motivos de la anterior ley planteaba que respecto a la ley de 2001 no se habían actualizado ni el 20% de los planes generales de los municipios de la comunidad autónoma, empezando por el de la propia capital, que es del 97 y no se actualizó al del 91, a la ley del 2001, ¿no? Y estamos en el 2022, ¿no? Es decir, cuando algo no funciona, la gente se desengancha y busca otros caminos, ¿no? Entonces yo ahora veo que los municipios están haciendo las agendas urbanas con muchísima ilusión y ahí plasman muchas de las cosas que antes poníamos en los planes.
Es decir, nosotros que lo estamos haciendo a la vez. Sí, hombre, y además esto que me enseñes un plan, un avance, pues es un poco a la antigua. En ese sentido tú también eres de una generación que sabes, has vivido cuando los planes eran importantes y cuando los planes, un plan era una colección de yo creo que es lo más importante que tiene la proyectos. ciudad de Toledo ahora mismo entre manos. Sin ninguna duda, eso no verdad. me cabe ninguna duda. Y además recuerdo que los avances que hacíamos en esa época eran avances de proyectos. Y recuerdo las cartelas, en muchos casos en los que yo redactaba, eran listas de cosas que había que hacer. Es decir, la administración no estaba para tocar las narices a nadie, estaba para hacer y promover las cosas necesarias, ¿no? Ni siquiera sustituyendo, sino promover aquellas que había que hacer necesariamente y que eran de interés general, ¿no? Y luego creo que el plan general tiene un contenido que es irrenunciable y que forma parte casi de la plana de derechos de los europeos, ¿no? Esta región del mundo en la que nos ha tocado el privilegio, y espero que dure mucho, de habitar, ¿no? Y es el tema de los bienes públicos. Los bienes públicos, ¿no?, que ahora están mencionados como los commons, ¿no?, pero que en realidad son la esencia misma del urbanismo, es distribuir bien, lo que ha dicho Virginia, el espacio público. Se puede distribuir caótica o armoniosa y adecuadamente, se pueden distribuir y colocar mal los colegios y la vida de muchos niños y muchas familias será peor, ¿no?, o se pueden colocar racional y armoniosamente. Entonces, esa es la materia prima y no tanto la cuantificación de lo que se necesita del crecimiento, no tanto esas otras cuestiones, ¿no?, que en gran medida a esas cuantitativas el mercado sí que puede dar una buena solución, ¿no? En cambio, a estas otras que son bienes públicos, no siempre, porque no todas ellas son bienes comercializables, ¿no? Por ejemplo, la calidad del aire no es comercializable, ¿no?, y sin embargo es bastante importante, ¿no? La mayor parte de las cosas que nos van a hacer vivir más lejos o menos no son bienes comercializables, ¿no?, sino son en gran medida bienes comunes, ¿no? Bueno, eso es a lo que yo me refería. Por tanto, no es que considere que sea mal. Quería decir que el debate ahora mismo ya no está tanto, después de la crisis de 2008, en la cantidad de suelo, porque los promotores promueven lo que van a hacer, y lo que van a hacer con fondos propios en gran medida, ¿no? Extinguido el apalancamiento de antaño y todo, pues tú como economista sabes mejor que yo, ¿no?, que ahora mismo solo se hacen cosas que se pueden hacer y se pueden ejecutar y se hacen con el riesgo de cualquier empresa acometida, ¿no? Pero ya no es el pelotazo de la recalificación, ha desaparecido. Y cuando suprimamos el urbanizable, que terminará ocurriendo pues dejará sencillamente, es que ni existirá, ¿no? Tú quieres hacer algo en Toledo, pues tendrás que ir con una propuesta que sea coherente con la estrategia de su plan, si no, evidentemente será mucho más difícil, pero podrías incluso ir con una e intentar convencer políticamente de que es mejor que el plan de Toledo, ¿no? Y a partir de ahí, y con un respaldo de una inversión real, llegar a negociar en qué medida los costes y las externalidades que genera tu intervención puedan ser sufragados por ti mismo. Se parece un poco, en el fondo, el sistema, Virginia, tampoco estoy hablando de muchas, parece muy novedoso, pero es un poco lo del suelo no programado de antaño, cuando realmente era un suelo que no quería ser voluntariamente definido para dejar un margen de incertidumbre. Sí, ¿no? Si en el plan se establecen los objetivos claramente, por ejemplo, antes de enseñar el plano, nosotros hemos puesto el suelo urbanizable residencial uniendo los barrios que entendíamos necesario para unir esos barrios. Pero yo digo, ahora puede venir alguien y proponer, oye, ¿por qué no metéis esto? ¿Por qué no tal? Digo, justifícamelo. Si me lo justificas dentro de los objetivos del plan, yo no tengo ningún problema en incorporarlo. O sea, a mí me da igual. Mientras se cumplan los objetivos del plan, que es un poco la unificación, hacer una ciudad más densa y tal, me dicen, ¿no vas a ampliar el sector que está ahí? Digo, no. O sea, hay cosas que no, porque eso no sería... Voy a hacerlo a 15 kilómetros, porque claro, ahí tenemos una finca y no sé porque qué. como hay un grano por ahí suelto, ¿vamos a ampliar el grano suelto? No. Sí. Pero cumpliendo unos Podríamos objetivos... llegar a decir, bueno, si no tiene valores Además, los políticos se ponen muy nerviosos. nerviosos. ¿Cuántas viviendas has puesto? ¿Cuántas viviendas has puesto? Digo, que yo no pongo viviendas, que se ponen metros cuadrados, bueno, digo, y hay un tanteo de metros cuadrados edificables, pero para que los políticos tengan algo tangible, necesitan saber cuántas viviendas van ahí, y me van a decirle, pues las que demande el mercado. Si sabiendo un poquito, hombre, tienes que tener un control para saber qué infraestructuras se necesitan, qué demanda de agua, al final sabemos
que las depuradoras tienen una capacidad, que luego Iberdrola viene y nos dice que hay que hacer una subestación que cuesta no sé cuántos millones de euros y se acaba todos los proyectos. Vamos, ya puedes tener una planificación de la leche que como Iberdrola te diga que tienes que hacer una subestación de no sé cuánto, se te acaba, o sea, ahí se acaba el desarrollo, o sea, porque no hay espaldas que lo aguante. O sea, si tú en el plan no tienes previsto cómo vas a dar servicio a esos desarrollos, luego puede hacer que el propio desarrollo sea inviable. No, porque no hay colectores, no sé qué, tienes que hacer una depuradora. No, pues que hacer una depuradora nueva, ¿cuánto me cuesta? O sea, hay muchas cosas que sí que se tienen que planificar. Si no se planifican, y luego, bueno, perdona, Gumersindo, creo que querías hablar tú, pero ya digo un par de cositas. La LOTAO. Si es que el problema que tenemos va más allá de la LOTAO, si es lo que ha comentado José María, si es que tenemos 800 normas que tenemos que aplicar, y aquí cada uno va a su chiringuito, y hablas con el de bienestar social con una modificación puntual que estás creando suelo industrial y ya te está diciendo que no has pintado los pasos de cebra con no sé qué, pero ¿qué me estás contando? O sea, de verdad, es que es patético. Luego tenemos, o sea, es que el problema no es que no tengamos las herramientas, que con la LOTAO ahora mismo las tenemos. Tú has hablado de lo que están haciendo en Canarias. Si tú haces un PSI en Castilla-La Mancha, también puedes hacer un proyecto en cualquier clase de suelo, sin cumplir el planeamiento urbanístico municipal. Lo puedes hacer. Si tú haces un plan especial en Toledo, puedes pasarte las alturas que estén previstos en el plan. También lo puedes hacer, en Toledo y en cualquier municipio. Si eso lo puedes hacer. Si el problema son los informes que acarrean cada una de las tramitaciones y la burocracia que conlleva cada una de las tramitaciones. Entonces no lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Al Pero final, si tardas 7 si años, aceleras un no puedes poquito... hacerlo. Pero si tardas 5 años es que... No, hombre, 5 años 4, no. 3, 5 es que años no. es inviable desde un 5 punto de vista años no. empresarial. Pero 5 yo creo años que no es irreconciliable, ¿no? Porque la crítica más severa que he visto en este debate a la burocracia es la que ha hecho Virginia, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Y cuando ella ha hablado de los principios, es lo que yo llamaba estrategia. O sea que, voy a decir como Groucho Marx, ya no me voy a pelear por una palabra o por otra, porque estamos diciendo lo mismo, es o criterios fuertes o como quieras, o la idea proyectual. Además, como arquitectos, eso está muy en el ADN de no puede haber un proyecto de arquitectura sin proyecto. Esta mañana me ha tocado estar en el fin de carrera de tribunal, ¿no? Entonces, había proyectos, eran todos, entre comillas, pero algunos tenían proyecto, o sea, tenían principios, tenía algo, fuerza, ¿no? Que daba lugar a una solución, y otros no tanto, ¿no? Entonces, habiendo esos principios, ¿no? Que son fuertes, no es lo mismo que normas, es más abierto el planteamiento. Es verdad que hay ámbitos que van a tener necesariamente, los patrimoniales, por ejemplo, pues sin ninguna duda van a tener que tener unas regulaciones específicas, ¿no? Pero en definitiva se trata de sustituir, de que el problema sea, en esta promoción que yo quiero hacer, ¿va a haber agua o no va a haber agua? Y lo importante sea, si hay agua o no hay agua, no si tengo el informe de suficiencia hídrica. Que hoy por hoy, digamos, estamos sustituyendo la realidad por el papel, por el informe, Entonces esto está creando un fetichismo, ¿no? Absurdo de la sustitución de la realidad real, ¿no? Por una realidad virtual del papeleo y de la burocracia, ¿no? Entonces yo creo que esto ha llegado a tocar fondo porque se ha demostrado que es imposible de cumplir. O sea, el Supremo, sentencia tras sentencia, viene a plantear que planes hechos por todo tipo de municipios, grandes, pequeños, y por todo tipo de urbanistas, han terminado en la cesta de los papeles declarándose la nulidad absoluta. A veces por cosas muy gordas y a veces por cosas muy sobrevenidas, ¿no? El plan de Santander, por ejemplo, yo tenía mis reservas respecto al modelo territorial, pero mira por dónde no fue eso lo que le hizo caer, sino fue la suficiencia hídrica. Y tampoco fue porque fueran torpes, sino la estructuración, porque no cuesta nada hacerla bien, por lo menos en el papel, sino porque cambió la política regional en relación con el abastecimiento del agua, y unas infraestructuras con las que se contaba con el plan, pues dejaron de estar programadas, y por tanto, si ya no estaban programadas, ya no había suficiencia hídrica, etcétera, ¿no? El plan entero se cayó, y los propios jueces del Supremo, saben y dicen, claro, es triste que un plan, por ser una norma, una ley, digamos, tiene ese carácter, no es una ley, es un carácter reglamentario, pero es norma de carácter general, ¿no? Caiga monolíticamente, no tenga la posibilidad de
suprimirse o alterarse parcialmente de la anulabilidad. Estamos entrando en un mundo del derecho. No, pero ese es un ejemplo más de cómo no solo está ese cuerpo normativo, que es tremendo, porque es una norma encima de otra, y luego te vienen las transversales de carreteras, de puertos y habitabilidad, y yo quiero hacer un baño debajo de la escalera y no puedo, porque han dicho que tiene que tener una altura, y es mi casa, y quiero para los invitados un baño y no puedo hacerlo. O sea, hay cosas absolutamente surrealistas. Y luego llega el tema de los jueces aplicando principio de legalidad, aplicando la ley, demoliendo un parking, por ejemplo, como hemos tenido yo hace poco, demoliendo un parking debajo de un parque, porque la ordenanza decía que debajo de los parques no se pueden hacer parking, y la ordenanza podría haber sido la contraria, es decir, sí puede haber un parking debajo del parque. Sí. O sea, por cuestiones que no son fundamentalmente ilegales, sino pues, por temas de planificación de un ayuntamiento, y luego las nulidades de los planes generales, que no ha pasado formalmente, no tiene un documento, y que luego no a posteriori no puedas ni siquiera aportarlo a posteriori, ¿no? Pues cuestiones de ese tipo que al final acaban creando un marco genérico que a veces es aterrador, ¿no? Yo tengo en mi municipio, uno de los últimos años, teníamos en una zona, estaba fuera de ordenación, y habían dicho que la altura de esos locales tenía que ser 1 metro respecto a la avenida, porque por el otro lado estaba el mar. Entonces, uno del restaurante se le ocurrió levantar un poquito el techo, intentar levantar un poquito el techo para dar más altura, y como movió el forjado, cayó el ayuntamiento justo cuando estaba moviendo el forjado, paralización de obra, y él dijo, vale, pongo el forjado en su sitio. No, ya no puedes ponerlo en tu sitio, tienes que ponerlo a 1 metro. Pero es que a 1 metro no lo puedo poner porque tendría que crear unas escaleras. Vale, o sea, se ha quedado un solar, han arruinado al dueño, los turistas no tienen restaurante, el paisaje es horrible como ha quedado, nadie ha salido beneficiado de eso, ¿no? Pero quiso hacerse el listillo, hombre, sí, subiendo... Pero tú puedes poner una multa a la persona, tú puedes hacer... Pero a lo que voy, esto es un ejemplo de muchos que hay. Yo creo que, siguiendo la filosofía que ha expuesto muy brillantemente Gurbensindo, no podemos hacer culpables a los jueces de aplicar la ley. No hay nada peor que no aplicar la ley. No, por supuesto. O sea, eso sí es la selva. Sí, eso sí es el desmoronamiento de lo que entendemos por una sociedad democrática, ¿no? Cuando las leyes no son nada, son papel mojado, ¿no? Sí. Lo que sí es cierto es que la profusión de leyes hace muy difícil su cumplimiento, incluso en la voluntad de intentarlo cumplir, ¿no? Pero en fin, ya yo empezaba un capítulo de mi tesis doctoral sobre la historia de la regulación de Madrid, ¿no? De las ordenanzas de Madrid, ¿no? Con una frase que recoge un viajero inglés, ¿no? Del siglo XVIII, dice, España, país de leyes severas. Dice, solo atemperadas por su general incumplimiento. Entonces, queremos todo lo contrario, queremos pocas normas, pero que de verdad se puedan y se deban cumplir. E incluso, hasta cuando sean obsoletas, los tribunales garanticen que se cumplan. La obligación del legislador es cambiarlas. Por eso estoy reclamando un poco la llamada al legislador, no tanto a los planificadores, porque si nos dejan flexibilidad, yo creo que vamos a intentar hacerlo mejor, si es que nos cuesta lo mismo hacerlo bien que mal. O sea, lo queremos hacer bien cuando trabajamos en una ciudad. ¿Por qué se va a hacer mal, no? Es el legislador, en este caso autonómico, regional. Tenemos que escuchar más a la gente. Sí, eso sin ninguna duda, y afortunadamente cada vez más los procesos, no de participación ciudadana, sino de procesos de audiencia, que son distintos, ¿no? Esto es lo que llaman los PIP, en inglés, representaciones en público, ¿no? Y es que hay la obligación realmente de dar cuenta, ¿no? A la gente y escuchar en grupos focales, etcétera. Cada vez es más útil, ¿no? Y también en otra idea, muy de los planes estratégicos, que parecía que en un plan estratégico sí que había que escuchar empresarios, vecinos, ecologistas, promotores, es decir, todo el mundo tenía una voz, era incluso muy bueno mezclarlos para que el ecologista tuviera que escuchar al empresario y el vecino tuviera que, en fin, el joven tuviera que empezar a escuchar al mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Y ver que la verdad Dios la distribuyó muy desigualmente, ¿no? Y realmente es solo el conjunto donde se encuentra un cierto equilibrio y armonía, ¿no? Y sin embargo en los planes generales eso no es obligado a hacerlo. Lo hará Virginia porque tiene esa voluntad y esa vocación, pero realmente con que lo sometiera a información pública publicándolo en el boletín y recogiera unas alegaciones de la gente, contestara o no, y luego efectivamente tras la audiencia, el periodo de
del documento. Sí, ¿no? pero yo creo que los planes, si no se conocen, no valen para nada. No valen para nada. Ahí sí que estoy de acuerdo que los Por planes se tanto, tienen que eso es. conocer y la ciudadanía, los empresarios, tienen que asimilarlo y hacer los suyos y saber, mira, estas son las reglas del juego, esto no sé qué, estos son los objetivos y esta es la ciudad que... Y cuando la gente lo conoce y lo comparte, es la única manera que tienen vías de éxito. Si no... Y sobre los objetivos, Y la mira, gente en si- general es muy razonable. Mi experiencia es que si hablas de un solar, claro, están los intereses económicos inmediatos, ¿no? Pero cuando estás hablando de los objetivos de Albacete, se pueden llegar a acuerdos. Y se pueden llegar a acuerdos transversales socialmente. No es verdad que haya un enfrentamiento irreconciliable. Ahora bien, si estás hablando de un tema, de un solar concreto, de una de una polémica en punto, es posible que no. Con lo cual, es bastante inteligente empezar hablando estratégicamente de los principios. E incluso es mejor que un plan se base en los principios, no tenga por qué descender al micro. Eso ya habrá tiempo de descender al micro y de pelearnos por cómo se hace o hizo que bonito una calle. A mí me dicen que qué es lo que tenemos de plan. Digo, a ver, esto es un avance, esto es una propuesta, estos son unos objetivos. Digo, luego ya habrá que redactar todos los planitos que nos exige la norma, que ahora vamos, para mí la norma técnica de planeamiento la tiraba a la basura entera y se aprobó estando yo en la consejería. Pero vamos, la tiraba entera a la basura, ¿eh? Pero bueno. Gumersindo, estás en clara desventaja porque apenas Sí. hemos estado hablando. Varias cosas. Porque es más educado. Sobre el tema de las sectoriales, totalmente de acuerdo con vosotros. Lo que pasa es que yo no haría esa diferenciación entre el urbanismo es bueno y las sectoriales son malas. Para mí forma parte del mismo sistema, vamos a planificarlo absolutamente todo. La legislación laboral que comentaba, me parece que estamos hablando entre... Yo he defendido parte de la planificación urbanística desde las instituciones, lo que no la defiendo es toda. Es como... No es lo mismo abolir la esclavitud que dar 2 días de baja porque se te muere la mascota. Es decir, yo creo que hay que encontrar un equilibrio en la legislación, o sea, que no porque se llame legislación laboral es buena de pe a pa. Una cosa que yo creo que había estado hablando, que estoy de acuerdo contigo que los planes tienen que ser estratégicos, es más, en Andalucía, una de las cosas buenas que ha traído, en mi opinión, la ley, es que hay 2 tipos de suelo nada más, desaparecido el urbanizable. Sí, por eso, tenemos el urbanizado, que es el que es, punto, por ley, y tenemos el rural o el rústico, ¿vale? Y efectivamente tú puedes, porque ahí también lo han dividido en 2 figuras de planeamiento, el plan general de ordenación municipal y los planes de ordenación urbana, que son solamente para la zona de suelo urbanizado. Y en esos planes tú puedes proponer, pero una vez aprobado el plan, tú puedes proponer por dónde crees que debe de crecer la ciudad, con lo cual ahí ya estás evitando el problema que teníamos antes de la calificación y clasificación, que prácticamente la gente se encadenaba en la puerta del equipo redactor para intentar asegurarle un futuro a sus nietos, para que cayera a un lado de la línea. Para mí eso es muy importante, porque tú estás diciendo, yo me siento a hablar con todos, pero una vez que has trazado la línea, en ese tipo de plan, en el que tenéis ahora, es foto fija. Es lo menos resiliente que puede haber ahora mismo en la planificación urbana. Pero en el sistema que dice José María, o como el que hay en Andalucía, ahí no, ahí hay flexibilidad para que en el futuro, pues, el futuro es una incertidumbre irradicable y nadie sabe lo que va a pasar. Y esa flexibilidad sí es buena, entiendo yo. Licencia de obra. Yo soy de los bárbaros que dicen que incluso la licencia de obra por declaración responsable. No llevamos a gala durante años y años y años jurisprudencialmente que la licencia es un acto arreglado. ¿Qué pasa? Y debido. Efectivamente, si es arreglado, eso sí, el que defienda la libertad defiende la responsabilidad, lo que habéis dicho. Si he hecho algo mal, a la cárcel, exagerando, si es necesario. Pero eso nos evitaría el colapso administrativo. Yo creo que uno de los grandes fracasos que tenemos como sociedad es con la licencia tarde 1 año y medio, o 2, o más, sin hablar de las anulaciones de los planes. Ahí también en la legislación andaluza han intentado evitar la anulación en cascada. No sé si lo conseguirán, porque yo creo que lo que verdaderamente puede hacerlo es lo que tú has comentado antes de esa ley de seguridad jurídica que quieren implementar a nivel nacional, pero bueno, por lo menos lo están intentando en ese sentido. Castilla antes también lo ha intentado y no ha funcionado. Ha dicho que tururú. que tururú. Participación pública. A mí, ahí tengo, digamos, argumentos a favor y argumentos en contra. A mí alguien opinando sobre la propiedad de los demás, por principio no me gusta, opinar sobre la tuya. Otra cosa es que, como ha dicho también José María, en un entorno determinado, los afectados por un proyecto que se va a hacer, ese proyecto sí está afectando, las externalidades que produce ese proyecto sí está afectando las propiedades de los demás. Ahí sí me parece lícito que se abran ese tipo de comunicación y en función de eso, pues, es más salvaje me parece que
de repente esos hitos urbanísticos que aparecen en las ciudades, legalmente, pues aquí vamos a poner una torre de no sé cuántas plantas en medio del ensanche, por poner un ejemplo. Y dice, bueno, y la sombra que arroja todo esto sobre los demás inmuebles, mis derechos de propiedad sobre estos estados no he tenido oportunidades, eso como es, la mano divina del planificador. Ha hablado del paisaje. Yo una de las cosas que más miedo me da son todas las cosas que debemos incluir en un planeamiento que tengan alta dosis de discrecionalidad en el mejor de los casos y de arbitrariedad en el segundo. No estoy diciendo que lo que esté en el entorno del conjunto histórico de Toledo tenga que tener ciertas cautelas, pero es que en Andalucía esto se ha metido porque, vamos a ver, hay una serie que, lo has comentado, la Agenda 2030, los ODS, las agendas urbanas, todas estas cosas, nos dicen muchas cosas que ya sabía el urbanismo, que lo venía haciendo mucho tiempo. Yo no sé, esto se va a convertir, por supuesto, en más gasto público, más gente en torno a ese tipo de textos, trabajándolos, justificándolos para justificar subvenciones, para no sé qué, etcétera, pero para mí no hay nada que no se estuviera haciendo ya desde el mundo del urbanismo, con lo cual para mí eso es una capa más legislativa, de momento orientativa, pero que bajará abajo y se convertirá también en obligatoria. Es más, me ha hecho gracia dos cosas las que ha dicho. Una, yo cuando dijeron que iba a cambiar la ley de Andalucía, la intentó primero un gobierno, luego consiguió, el otro la ha conseguido. Yo lo primero fue pereza absoluta. Digo, por Dios, que me dejen virgencita, virgencita, que me dejen como estoy. ¿Por qué no os preocupáis de hacer funcionar la que tenemos? Con eso me conformo. Yo lo comparo con el clima. Mire usted, tenemos una ley mala, a mí no me gustaba personalmente, pero estable. Es decir, lo que es como decir, bueno, yo vivo en Siberia da de sí lo que da de sí, si no tiene una bolsa de petróleo debajo, da de sí, pues, tengo una mala ley, pues me adaptaré. Lo peor es que un día tenga Siberia y al día siguiente tenga el Sahara. Entonces yo como empresario no sabré si tengo que vender helado o bañadores. Entonces, pero eso estoy de acuerdo contigo, pero después es cierto que gracias a Dios la ley que se ha sacado ahora tiene pasitos muy pequeños, pues yo soy mucho más radical en muchas cosas, en el buen sentido. Has hablado de Houston. Una de las cosas que tiene Houston son el famoso sprawl de Estados Unidos, todas estas urbanizaciones dispersas, es que ahí tienen una figura que te permite que la regulación de los usos venga a las propias escrituras de la vivienda, no se mete en la administración pública. Sí. Es mucho más severa. Es mucho más severa, pero tú tienes más seguridad. Por el mismo ejemplo que he puesto antes, es decir, yo me he comprado una casa en una comunidad de un uso determinado y yo no quiero que me abran ahora lo que sea al lado y aparece la escritura. Me parece una buena forma de utilizar las herramientas que ya tenemos del derecho de propiedad para regular. No tiene que ser todo regulado por la administración. Una última cosa también, otra herramienta que entiendo que no se utiliza y no sé si en Miami, creo que también en Nueva York es, por una de las cosas que yo defiendo es la isonomía, es decir, la igualdad ante la ley. Esos ensanches tan igualitarios, pues en principio cumplen ese respeto, pero si yo quiero verdaderamente empezar a tirar hacia arriba, tendré que hacerlo de alguna manera que mi edificio no tenga ningún tipo de externalidad negativa sobre los demás. ¿Eso cómo se hace? Articulando derechos de vuelo. Esas son herramientas que se utilizan en otros países y aquí no se utiliza. ¿Que queremos subir 3 plantas al barrio de Salamanca? Todos por igual. Eso sí, el que no quiera subirla, perfecto, pero pues vende esos derechos de suelo y verá si le compensa o no que el de enfrente se lo suba o no económicamente, o la sube él, o... Hay muchas más herramientas. El tema de todo esto es que solo conocemos un sistema urbanístico posible, es en el que nos hemos educado todos en las escuelas, es el único que tenemos, no, es incluso difícil pensar en otro. Y además, en parte nos han enseñado, igual que nos han enseñado a proyectar una vivienda, tú también lo has dicho, es decir, es como cuando te pones a proyectar una vivienda que tiene que tener todo detalle, ojo, cuidado, con un matiz muy importante, cuando yo proyecto una vivienda la estoy proyectando con el propietario delante sabiendo lo que quiere, cuando no, estoy proyectando de nuevo sobre la propiedad privada de los demás, y ahí es donde yo entiendo que hay que ser muy cautos y limitar todo lo que sea alterar esos derechos. Aquí hay una cuestión que yo creo que es interesante y que yo creo que nos penaliza mucho o nos condiciona mucho, ¿no? Es que el sistema urbanístico español, los desarrollos de suelo, se hacen en régimen de equidistribución de cargas y beneficios, ¿no? Sí. Y ahí el contenido económico del urbanismo es fundamental, porque a la hora de flexibilizar usos, o esto que estabas comentando, de los derechos de vuelo, claro, en la ley hay una componente económica que
que entronca con la participación pública en las plusvalías, que se ha ido acentuando cada vez más, ¿no? O sea, inicialmente en el 56 no se planteaba la participación pública en las plusvalías, surge posteriormente, primero en el urbanizable, luego en el urbano consolidado, luego en el no consolidado por incremento de aprovechamiento, pero en definitiva ese contenido económico del urbanismo primero rigidiza mucho, porque cuando yo planteo una reparcelación y tengo que repartir cargas y beneficios, yo hago un estudio de mercado y digo, no, voy a hacer este producto inmobiliario, ¿no? Y claro, el ayuntamiento dice, oye, ¿qué usos compatibles me vas a meter? Porque si me metes determinados usos compatibles que tienen otros rendimientos en el mercado, entre comillas me estás defraudando económicamente. Eso se soluciona. Eso de verdad yo... Y la participación pública en las plusvalías pasa lo mismo, ¿no? Esto que dices tú, los derechos de vuelo, 3 plantas más. Bueno, no, es que hay que participar en las plusvalías, que se genera con ese plusvalor, etcétera, etcétera, y además tenemos que compensar esa actuación de dotación en los términos de la ley estatal, tenemos que compensar ese incremento de aprovechamiento que generan nuevos habitantes con nuevas dotaciones, bien sea en un complejo inmobiliario o en otras en parcelas concretas, ¿no? Por eso hay que ir a usos globales, no claro, puedes es que, pormenorizar. es que aunque cuando hablamos del plan general... Y a todos por igual. Sí, 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 a todos por totalmente de igual. acuerdo. Cuando hablamos del plan general Y uso de la prohibido. planificación de la ciudad, Uso yo creo que prohibido. no Usos estamos- prohibidos Y y yo iría a uso prohibido. uso mayoritario. Entonces, en este y área- usos compatibles, los que sean compatibles realmente con el uso principal. O sea, con Pero, el pero principal. entonces estás limitándolo todo. Si está poniendo el uso No. global, los compatibles y los prohibidos, está igual que estábamos, ¿no? No, sin señalarlos. Tú tienes un uso principal, residencial plurifamiliar, ¿vale? Entonces, tienes usos prohibidos, 3, y luego usos compatibles, el resto, siempre que cada proyecto, cada actividad que se plantee, justifique la compatibilidad con el uso principal Totalmente de residencial. acuerdo. Y Eso hay que hacerlo. eso es lo que en Toledo, si Dios quiere en el plan, va a aparecer. Y no, 5.872 metros cuadrados de uso residencial, 1.825 de uso terciario. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Porque dependerá de la demanda y de las necesidades, que se necesiten más metros para un uso o más metros para otro. Sí que es verdad, por ejemplo, viviendas de uso turístico, hay que regularlo, vale, se nos está yendo de las manos. Pero hay cosas concretas que a lo mejor sí, pero el resto, yo soy de la opinión que al final la demanda y las necesidades son las que te van a marcar un poquito las pautas de qué es lo que se puede hacer. ¿Y quién conoce mejor las demandas y las necesidades? ¿Los empresarios? Los empresarios, sí, Empresarios, promotores, los empresarios, porque saben lo que les están pidiendo, Sí, está claro. En el marco de la defensa de los bienes públicos que no son bienes comercializables. Entonces, Totalmente o sea, de me acuerdo. refiero que el plan, el documento estratégico señala lo que debe ser los bienes públicos irrenunciables. Me encanta que en Italia lo llaman así, irrenunciables, ¿no? Los valores irrenunciables, los principios irrenunciables, ¿no? Que no son tantos, es que son, pero sí son principios, es decir, la agricultura productiva cercana a la ciudad, ¿es un valor o no es un valor, por ejemplo? O el valor es agricultura o edificación, ¿no? Depende, ¿no? Entonces esos son los conflictos. Pero a lo que, contestando a tu pregunta, para no desviarme, una parte importante de lo que haya permitido que haya el planeamiento de facto, ¿no?, haya ido deteriorándose, ha sido la obsesión por el tema de regular la propiedad y no pensar la ciudad. A mí no conozco a nadie que sea feliz regulando la propiedad de otro. O sea, es feliz Yo con un conozco colegio mucho, cercano a yo su conozco casa, muchos, ¿eh? No, Yo conozco muchísimos, no, ¿eh? Salvo corruptos, nadie. Que tenga una ventaja. No tiene ninguna ventaja particular. Regular la propiedad regular es el la deporte propiedad, favorito de la clase política y de la Bueno, tecnocracia sí. especialmente dedicada al urbanismo. Te diré que yo hacía, en Andalucía en algún caso, ¿no?, planes generales en la época de la ley de Aznar, ¿no?, y me decían, mira chiquillo, esto de la ley está ni puto caso, porque aquí el que quiera hacer algo, que venga a vernos, ¿no? O sea, quiera seguir, en fin, el orden y mando, ¿no? Pero yendo a la pregunta, a la observación, es muy pertinente. Hay una desviación del objeto preferente de atención, ¿no?, del contenido ciudad. ¿Está bien diseñado o no? ¿Se han colocado bien? O sea, lo que yo demandaría a Virginia, si ha colocado bien las zonas verdes o no, si los colegios están bien situados, si ha protegido la vega, o sea, cosas
objetivas, ¿no? Que además ni siquiera un solo individuo tiene capacidad de evaluar, sino es el colectivo de los vecinos, de una forma y otra y con intereses distintos, ¿no? Y no exactamente si hay equidistribuido en un sector concreto. Y esa observación, la de la equidistribución, ¿no? Claro, recordemos, es que gran parte de los inventos del urbanismo eran inventos de equidistribución y de malabarismo, tal, que ha terminado generando una idea de que el urbanismo es algo que incluso con malabarismo la administración puede fabricar dinero. Error absoluto, ¿no? En una economía real, ¿no? Las cosas cuestan siempre, y siempre que se hace algo y se actúa algo, ha costado, y a lo que a lo mejor no es tan evidente es dónde se ha trasladado ese precio, ¿no? Ese coste real, ¿no? Estoy refiriéndome a los momentos en que se trabajaba con las transferencias de aprovechamiento, por ejemplo, las reparcelaciones discontinuas, etc. Siempre la misma idea, cómo conseguir financiación de la obra pública y conseguir de los vínculos a través del aprovechamiento, es decir, sin costes reales, ¿no? Cuando un sistema moderno de un país, en fin, que no, ya no es la séptima potencia, pero todavía estamos en un grupo de cabeza, ¿no? Debiera fundamentalmente tener un sistema tributario justo y correcto que permita que los bienes públicos puedan financiarse, ¿no? Es que eso es algo de raíz, que está en la raíz, que lo has comentado antes, porque en la exposición de motivos de la ley 56 la llevamos a rastras. Si bien lo ideal sería que todo el suelo... Exacto. Pero claro, cuando atribuyes el aprovechamiento al propietario para que a ti, administración, no te cueste dinero urbanizar, etcétera, etcétera, etcétera... Pues otra cosa es distinta a lo que yo veo en Latinoamérica, que he trabajado también bastante, y es que resulta que están pagando desde la administración pública, como en el siglo XIX en los ensanches españoles, las infraestructuras que van a valorizar el suelo de particulares que van a recibir enteramente las plusvalías. A ellos sí que les diría, en la legislación española, en nuestra Constitución dice, es decir, una valorización del suelo sobre un bien, una inversión pública, a mí me parece de sentido común que necesariamente tiene que... Todavía me parecería mejor que el particular financiara la infraestructura pública que le va a beneficiar, ¿eh? Pero claro, habría que ver si le beneficia a él solo o le beneficia a él y a otros tantos, ¿no? Pero en general, para eso están los planes, la idea de que hay una equidistribución absoluta y universal es absurda, porque todo planificador, aquí seguro que estáis muchos que habréis hecho algún plan, en algún momento estamos lanzando como mínimo una línea entre el urbanizable y el no urbanizable, y esa línea es así que introduce una desigualdad radical entre el que está en el no urbanizable, no tiene ningún derecho. Entonces, la obsesión por equiparar el aprovechamiento de los que han caído dentro de la línea de urbanizable... A mí es que el otro día me venía una señora y me dice, pero ¿por qué no me han metido el terreno entero? ¿Por qué ahí habéis hecho esta forma? Y le digo, a ver, si hemos hecho esta forma tendría alguna explicación. Digo, ¿por qué esto no ha surgido así? Y ya, porque el plan básicamente lo estamos haciendo el delineante del ayuntamiento y yo. Y le digo, Arturo, digo, ¿por qué pusimos aquí esta línea? Digo, sería la zona de policía del arroyo, del río, ¿no? Y al final me dice, sí. Y digo, oye, empecé a sudar, digo, oye, por Dios, ¿por qué hemos puesto aquí la línea? Pero, ¿y por qué no me han metido el terreno entero? Y yo diciendo, mira, alguna razón... Yo ya le pongo la diferencia, alguna razón habría, no es nada personal, porque ya se piensan que ¿por qué has puesto aquí la línea y no me la has puesto aquí? Pero esa obsesión ha estado muy presente muchos años. Es una idea de reparto nacional. Y en general, y desde el ámbito jurídico, ¿no? Supongo que estaréis aquí algún jurista también, ¿no? No sé si vosotros lo sois. Arquitecto. Sois arquitectos. Economista. Pues realmente ahí, claro... eso da lugar a los litigios y realmente el urbanismo complejo que estamos viendo es un urbanismo que necesita tener de compañero de mesa al abogado especialista, al jurista, porque sin él es muy difícil manejarse, ¿no? Es como hoy por hoy tener éxito fiscalmente sin tener el asesor, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que se desvía de nuevo la atención, ¿no? O sea, creo que mi mensaje es sería un poco zapatero a tus zapatos, ¿no? Dejémonos de preocuparnos por la hiperregulación y pensemos en proyectos razonables de la ciudad, dónde queremos que vaya Albacete, ¿no? Qué oportunidades tiene, etcétera. Y a veces resulta que es en documentos que no son de planeamiento donde encuentras las ideas más brillantes de estas cosas, ¿no? En un plan estratégico que se hizo en un cierto momento, o en una EDUSI, o ahora en una agenda urbana, ¿no? Porque resulta que como tienes más libertad en esos
planes, pues te da más margen para innovar, ¿no? y ir al grano, ¿no? Mientras que, en cambio, cuando estás en el planeamiento urbanístico, estás en la superación de esos 40 informes, ¿no? Y bueno, y en el caso de esta comunidad autónoma, ¿no? Incluso hasta cómo tienes que dibujar, ¿no? Los planos. A mí me pasaba una cosa, ya que estamos aquí en confianza, aunque luego nos lo transmitirán y terminarán siendo trending topic, pero hay momentos en que aplicando cómo se dibuja la norma técnica, digamos, de planeamiento, ¿no? Salen colores horrorosos, que son muy poco discriminados por la gente. Antes los arquitectos procurábamos, si un municipio tenía mucho suelo industrial, buscar un color que equilibrara bien y se distinguiera del suelo residencial, de las distintas categorías de... Hay que hacer dos planes, uno para que te lo aprueben y otro para colgarlo y que la gente lo entienda. De hecho ya lo hago así, sí. Me has calado porque claro, pero también se puede plantear, ¿no? O incluso estadísticamente, ya que hay ahora algoritmos para todo, vamos a coger los planes de la última generación hechos con la LTP, vamos a ver qué colores dominan y vamos a ver si nuestro algoritmo nos muestra que estos colores son los que contrastan mejor, se entienden mejor. No te digo que los colguemos en una exposición, ¿no? Sino al menos sean los más claros, ¿no? De los imaginables, ¿no? Y que el algoritmo nos decida, pues mire, hay tal dominancia, de tal color, de tal calificación en la región, que conviene que sea este color, ¿no? Para distinguirlo más claramente con este otro que suele ser contiguo y que ahora mismo está demasiado aproximado en la paleta, ¿no? Bromeo, pero quiero decir que estamos en un momento tan hiperregulado, ¿no? La gente, hemos criticado la ley del 56, pero los maestros, los urbanistas que trabajaron con esa ley tenían una libertad, es que en realidad los redactores de la ley respetaban a los arquitectos que hacían los planes, ¿no? Ellos mismos hacían planes. Y la ley se entendía. Sí, y hacían planes y sabían lo que hacer, y de hecho hicieron primero planes y luego leyes, cosa que en nuestro derecho ha ocurrido muchas veces. No se hizo primero la ley de ensanche y luego el ensanche de Castro o de Cerdá, ¿no? En Barcelona, no. Todos sabemos, primero se hizo el ensanche de Castro, de Cerdá, luego el asesoral de Castro en Madrid, se hace el de Bilbao, Valencia, otros tantos, y luego la ley. Cuando después de hacer obras de reforma interior se dan cuenta, caramba, pues no tenemos una ley de reforma interior, y la terminan produciendo a final de siglo, cuando ya habían hecho obras de reforma interior, ¿no? Y ayudan a futuros, por ejemplo la Gran Vía, que se pudo hacer por aquello, pero en definitiva las leyes en nuestro país han sido consecutivas a los planes. Por tanto, había un momento en que se innovaba. Los planes, claro, en ese momento tenían que aprobarse casi por decreto ley cada uno de ellos, ¿no? Pasaba igual en Madrid, ¿no? Pero olvidar eso es un tema muy peligroso, porque lo que tenía de bueno ese sistema es que los que hacían la norma, equivocados no, sabían lo que querían, tenían ya prefigurado mientras que cuando aplicamos los colores de la LTP no sabemos al final lo que va a ocurrir en el mosaico de planes. Pero fíjate, José María, que estabas diciendo, un poco hablando de la legislación del 56, cuando el ensanche de Cerdá, creo que es 1854, cuando tiran la muralla, ahora estás poniendo bien como el ensanche, hay una ampliación del territorio enorme. Hay una sola norma, la de la muralla, tampoco hace falta que haya muchas normas para destrozar una ciudad, una sola norma tenía la ciudad de Barcelona absolutamente colapsada en sí misma, con también problemas sanitarios, problemas de precios, problemas de hacinamiento, etcétera, ¿no? Y, en efecto, con una expansión territorial mejora la ciudad enormemente. Igual que el ensanche de Castro, ¿no? Pues igual, Madrid se ensancha. ¿Qué ocurre ahora? Ahora no hay esos ensanches tan enormes, proporcionalmente, porque incluso triplicaban la ciudad, pero ahora cualquiera que vea España desde arriba, tú ves España donde nosotros no tenemos petróleo, pero tenemos suelo, tenemos el recurso suelo, es muy valioso, que no lo tienen tanto en otros países europeos, por ejemplo, somos de los países menos densos de Europa, y nosotros nos autolimitamos el suelo, nosotros nos lo autolimitamos, y decimos, esta es la línea, y ahora una pizquita más, venga, el precio de la vivienda enorme, una vida para pagar tu vivienda. Pero que luego tienes que poner autobuses urbanos, que van ahí a tomar por saco. Y con Castro no se ponían, y en el ensanche, vamos a ver, es que esa es una percepción estática de lo que es la economía y de lo que es una ciudad. Si tú tienes normas flexibles,
el del autobús va a estar encantado de poder poner otra línea, porque va a cobrar Pero más que los dinero. autobuses los paga el ayuntamiento. Hombre, claro, porque es con pública los también, impuestos. es que es pública, es que es otro problema. A Es ver. que si tú tienes empresas privadas que suministren agua, luz y autobuses, están deseando que haya más oportunidades de negocio y están deseando entrar ahí. O sea, realmente, por ejemplo, hubo un debate muy grande con las torres de Madrid del Calderón, ¿no? Y me acuerdo que hubo hasta una manifestación en el Calderón porque eran muy altas y decían los ciudadanos, no, es que esto va a colapsar, estas dos torres van a colapsar los centros de salud, los centros deportivos. Visión estática de lo que es una ciudad. Si tú pones dos torres, llega capital, llega mucho dinero, y no solo es que no vayas a colapsar el centro deportivo, es que probablemente puedas tener un centro deportivo con piscina, que antes no tenías, porque hay mucho más capital en términos económicos colocado ahí. ¿Qué pasa? Si tienes normas rígidas, por supuesto. Si tienes normas rígidas que no dejas que el entorno se adapte a ese cambio, claro que colapsa. Si tienes normas flexibles que permite que el entorno se adapte a ese capital que ha llegado, pues evoluciona la ciudad. Entonces, el problema que tenemos es que nuestras leyes, nuestras normas, nuestros planes no dejan que evolucione la ciudad en ese sentido. Y estamos con miedo a ensancharla porque llegue el autobús a ver si llega, y si nos ponen la electricidad o no. En cualquier sitio donde hay libertad, donde hay empresas, lo que van a buscar es el negocio, van a satisfacer nuestra necesidad poniendo líneas porque saben que es más negocio para nosotros. Nosotros tenemos, ya lo digo, vemos la... Luego hay unos servicios que son públicos y que se tiene que hacer cargo la administración. Es que ese es otro problema. Pero ese es el sistema en el que estamos. Bueno, pero ese es otro problema que también estamos debatiendo. Pero el problema es que tenemos, tú ves España y ves Madrid y ves unos precios enormes y aunque José María diga que esto que ha dicho antes, que empíricamente está demostrado que la ampliación de suelo no baja la vivienda, vamos, eso no está demostrado empíricamente. Es que ha ocurrido así. No, pero es que hay otros factores que bueno, claro, lo que sea. claro, Yo, es lo que digo, es una condición necesaria pero no suficiente, pero es necesaria. Pues es la ley de la oferta y de la demanda, no la vas a redescubrir ahora. Si tú tienes más demanda, solo con una oferta mayor vas a reducir el precio. ¿Por qué? Porque donde hay unos incrementos de precios como hay ahora enormes, donde hay grandes márgenes, es una llamada para que venga la competencia a disfrutar de esos márgenes. Sí, y la llegada de la competencia para disfrutar de esos márgenes en términos urbanísticos es más suelo para poder competir. Y solo esa es la única forma. ¿Más suelo o suelo más denso? Suelo más denso. Ojo. O suelo más denso. Ojo. Por supuesto. Pero es curioso es que yo estoy planificando por media España y toda la mayor parte de las ciudades me decrecen. Es decir, pierden población. Luego en realidad no necesitan más que España va creciendo la población constantemente. Sí, pero concentrada en ciudades. Está concentrándose. Madrid sí crece. Y sí, en Madrid, la periferia, tenemos 100.000 viviendas pendientes de hacerse en los PAUs de la periferia. Hay suelo de sobra. El suelo valioso, el suelo que compite y que suscita esa apetencia de atracción del capital, es suelo con condiciones de centralidad, singularidad y localización muy específicas. Y son pocos. Y no están en periferia. Están en lugares prime, en lugares especiales. Es decir, hay mucha gente que se está yendo hasta a los molinos a vivir, porque sí, no tiene posibilidades. Y me parece perfectamente factible, ¿no? Y de hecho, no veo por qué haya que impedir ese tipo de condición, siempre y cuando los molinos crezcan en proporción, porque tengo ahora mismo un tema de un municipio cuya preocupación es que crece tan bien, es tan eficaz, en este caso, que crece tan deprisa, que no le da tiempo a los responsables de los servicios públicos de ponérselos en funcionamiento al mismo ritmo que él es capaz de producir suelo. Y entonces, de pronto, un alcalde responsable, ¿no? Admirable, ¿no? Que dice, no, mi problema no es de crecer o no crecer, mi problema es de adecuación entre las viviendas que somos capaces de poner en funcionamiento y los colegios con sus profesores dispuestos a recoger a los niños que van a vivir en esos hogares, ¿no? El centro de salud con médicos puestos, ¿no? Entonces, ahí, ese es el punto, ese sí que está hablando de urbanismo. Ese está hablando de urbanismo del serio. Si el que trabaja en Madrid vive en un no es delimitar se genera una necesidad de desplazamiento. De desplazamiento. No, yo lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que como tú estás diciendo que la gente no quiere vivir en la periferia de Madrid, digo que no solo no quieren vivir ahí, es que incluso se tienen que ir desgraciadamente muy lejos. Que tenemos estaría encantado de vivir en la periferia de Madrid. Hay suelo infinito ahora mismo
calificado en el conjunto del país, ¿no? Y de hecho los planes generales de esta última generación están reduciendo en todas las comunidades, ¿no? Y te voy a decir una comunidad, digamos, con un gobierno ahora mismo, ¿no?, liberal, ¿no?, Castilla-León, ¿no? Conocéis la ley. Yo creo que no hay ningún gobierno liberal de todas formas en este país, ¿eh? Que ha desclasificado, ¿no?, con una radicalidad que solamente he visto en Baleares, también con un gobierno liberal. Baleares desclasificó todos los suelos en un entorno de costa que no estaban ejecutados en un cierto momento, ¿no? Decayeron, pasaron de ser suelos urbanizables no ejecutados o PAUs a nada. Y lo mismo ha realizado afectando a miles y miles de hectáreas, ¿no? Ángel Marinero, que era entonces el director, nos podría hablar de lo que significó eso, ¿no? Es decir, se desclasificó. ¿Por qué? Porque esos suelos era ya evidente para los propios propietarios que jamás se desarrollarían, que jamás habría ese crecimiento que soñaron en 2005, 2006, 2007, ¿no? Que jamás iba a ocurrir. En cambio tampoco querían pagar los impuestos correspondientes a tener una expectativa de crecimiento, ¿no?, cuando no iba a ocurrir de ninguna manera, ¿no? Y ex lege están decayendo, ex lege. Entonces, y se han retirado de la circulación suelos del tamaño de la isla de Menorca, ¿eh? Entonces, no es poco. Entonces, quiero decir que no estamos en un contexto de angustia por la carencia de suelo, estamos en un contexto... Sí, en Toledo sí, estamos en ese porque contexto. Eso va por barrio, yo estoy de acuerdo, eso va por barrio. Sí, En Toledo por sí, ejemplo, totalmente, Talavera, que hicimos nosotros el plan, ha tenido todas las incidencias. En su momento a mí me pareció muy razonable que se saltara el AVE, llegara el tren de alta velocidad y que la ciudad creciera de una manera importante. Además, en aquel momento crecía más que Toledo, ¿no? En un cierto momento pareció que ese plan era obsoleto completamente. Si estuviera aquí José Antonio Carrillo, podría ver un poco, él podría narrar las distintas evoluciones, como que era un plan que se había pasado de exceso de previsión de necesidades de suelo y de actividad económica, ¿no? Y ahora, pronto, tras ese vaivén, los grupos políticos por unanimidad han respaldado el tema de que debe soterrarse, debe saltarse, debe llegar el tren, debe soterrarse y debe crecerse hacia el norte, so pena de que se les despilfarre ese suelo y terminen, digamos, no pudiéndolo utilizar precisamente porque esté ocupado, mal ocupado, como tantas veces pasa en Andalucía, ¿no?, por actuaciones que es así que no les importa ni el mercado, ni se instalan, ni esa economía irregular, sumergida, que es, digamos, tercermundista, que es lo peor, ¿no? Y estas circunstancias ocurren, ¿no? Pero estos son casos menores. Ahora, por ejemplo, Talavera no crece en la misma proporción que está creciendo Toledo, y Toledo está creciendo, y es una novedad, porque está funcionando muy potentemente un corredor metropolitano, ¿no?, que no depende solo de Toledo. Pero es que el problema es que la gente que trabaja en Toledo se tiene que ir a vivir a los municipios limítrofes. Claro, sí. Claro, pero Entonces, eso es un problema que tenemos. Existe mucho suelo urbanizable. Urbanizable, Claro, no la puesta en urbanizado. carga, claro, la puesta en carga de ese suelo, Claro. la transformación para que llegue a ser un solar donde se puede edificar y atender la demanda de vivienda, es tan intensa que no hay una relación directa entre la disposición de suelo urbanizable y la atención a la demanda de vivienda. Entonces, claro, el problema que hay en España no es de suelo urbanizable, sobra suelo urbanizable. Exacto, yo es de suelo urbanizado. Exacto, por Pero, tanto, pero por yo, otro- añádele, por tanto no es un problema de planeamiento, es de gestión Claro, es un problema de gestión, efectivamente. y de la, porque y dices, de la ¿y por qué? regulación que lleva la gestión. ¿Por qué esos La suelos semilla en del muchos mal va casos dentro. se han desclasificado? Dices, los propietarios saben que es que No se va a hacer pues en nunca. muchas ocasiones, estoy viendo por ejemplo el plan de Cuenca, hay numerosos sectores que sabemos que es imposible que se vayan a desarrollar, de los del plan vigente. Sí, sí. Algunos por una desacertada planificación, porque tiene una carga enorme de edificaciones a indemnizar, que no salen las cuentas con O el de aprovechamiento sistemas asignado, ¿no? generales. O por sistemas generales, es decir, no ha habido un análisis económico de que aquí se genere un beneficio empresarial mínimo que haga atractiva la intervención. Pero por otro lado, ha sido la concurrencia simultánea de más y más informes sectoriales que han hecho que sectores que antes eran viables, ahora ya no lo son. Porque antes, por ejemplo, una vía pecuaria se planteaba que en una ciudad, encima de una vía pecuaria, podía haber una calle. Una vía pecuaria por la que no pasa ni una sola oveja desde hace décadas, podía haber una calle. Pero ahora resulta que entra en escena una ley de vías pecuarias que te dice que bajo ningún concepto puedes urbanizar una vía pecuaria, aunque estés en un ámbito urbano, ¿no? Entonces, claro, muchas veces el solape de legislación sectorial sobrevenida ha hecho que sectores diseñados desde la lógica de lo importante, de lo que queremos que sea la ciudad, hayan caído en desgracia y no se van a poder desarrollar nunca
porque somos víctimas de la propia norma. Y de una burocracia donde cada administración mira lo suyo, el de salud lo que quiere es lo suyo, el de accesibilidad lo suyo, el de la confederación lo suyo, el de vía pecuaria lo suyo, y ninguno sabe lo que necesita la ciudad. Mira, Rubén, en el municipio en el que yo trabajaba, teníamos como 25 unidades de actuación y teníamos bastante suelo urbanizable. Pasamos todo el boom inmobiliario, se desarrolló una sola unidad de actuación. ¿Por qué? Porque los costes estaban mal calculados, los costes de la infraestructura, de todas zonas verdes, etcétera, en relación al aprovechamiento que había del suelo. Cuando tú hacías el cálculo es que perdías dinero, decías, es que esto no sale por ningún lado. Si luego le metes, bueno, la unidad de actuación era más sencillo, si te metes en el suelo urbanizable, claro, el riesgo es tan enorme, tienes que hacer toda la infraestructura primero. El capital que hay que meter ahí es enorme y el riesgo, de hecho, en las tasaciones, cuando haces el descuento de flujos, la tasa que utilizas de descuento en el urbanizable es mucho más alta, porque el riesgo es el punto de mayor riesgo de la inversión, ¿no? Cuando tienes toda la urbanización hecha con todo ese capital, y eso no lo puedes ni alquilar ni vender todavía, ¿no? Porque no tienes todavía hechas las viviendas, ¿no? Entonces, sumas el riesgo más mal calculado, etcétera. Entonces, yo eso de que no se hayan desarrollado unidades solo urbanizable tampoco lo veo como un criterio, como algo que nos pueda dar una señal acerca de que hay falta. Y luego que además que es muy irregular, ¿no? Es verdad que hay ciudades que están en crecimiento y ciudades que decaen, pues tenemos el ejemplo paradigmático de Detroit, ¿no? Que de repente porque una gran industria decae, pues la ciudad pues también decae, ¿no? Entonces es muy heterogéneo, pero hay que dejar esa flexibilidad precisamente para que el empresario pueda detectar dónde sí o dónde no, ¿no? Esa es la flexibilidad que yo creo que hay que dejar. Yo, respecto a lo que tú lo has dicho perfectamente, hay unidades que no se desarrollan por un riesgo y por un problema burocrático, sectoriales, etcétera, pero también, y volviendo a tu pregunta del tema económico, porque las cargas de urbanización, yo entiendo que quien crea ciudad tiene que asumir, las urbanizaciones no tengo ninguna duda. La cesión gratuita del 10%, eso simplemente es una norma no de distribución, que eso es otra cosa, de redistribución de la riqueza de un sistema político como el que tenemos. Y además ahora mismo estamos encorsetados por el texto de la ley estatal, entre el 5 y el 15%, o el 20, según... Aumentable hasta el 20%. Aumentable hasta el 20%, exactamente. Si tú directamente, en una ley como la vuestra, tenéis la oportunidad de bajarlo al 5%, estoy convencido de que todas no, pero habrá un pequeño porcentaje de esas que sí sean capaces de salir. Además... Pero si ahora han puesto más, una parte para la Junta y otra... Pues entonces eso redunda en que cada vez salgan menos. Además, esa cesión, yo hace tiempo me estudié lo que eran las enmiendas al artículo 47 de la Constitución y había un senador gallego, Manuel Corral o Manuel no sé qué Corral, que decía que vale, que la administración pública se lleve, y de hecho así está redactado en la Constitución, cuando haga actividad urbanística, cuando ejerza esa actividad urbanística, pero en un sistema de compensación que la única actividad que ha hecho ha sido la planificación, ¿por qué se llevan las plusvalías? Yo entiendo que eso es discutible, pero un debate perdido por mi parte totalmente. Cesiones gratuitas para los viarios, por supuesto, las plazas, por supuesto. Las dotaciones, se nos llena la boca hablando de las dotaciones, lo bien que tiene que estar equipada la ciudad. Yo, en mi ciudad, no sé si pasa en todos sitios, hay tal cantidad de solares dotacionales vacíos, ¿y qué hacemos con ellos? Yo, en las alegaciones que he propuesto, que no me han hecho caso, por supuesto, vamos a ver, usted, administración, lo asumo, le doy el suelo, a los 4 años, los 5, los 6, si usted no ha sido capaz, que revierta al propietario. Como si fuera como las expropiaciones, cuando el motivo de la expropiación no se lleva a cabo, que revierta, porque tiene que estar ese suelo baldío ahí, décadas, que se pasan algunos, en centros de ciudades consolidados donde hace falta suelo. Pero inclusive, lo pongo más fácil, incluso aunque siga siendo uso dotacional, pero que ese propietario negocie con las dotaciones privadas, que dan los servicios tan buenos como los puede dar la pública, por supuesto. Ahí hay ideología metida. Hablando de precios, hay un plano que yo nunca he visto en los planos, igual estoy equivocado y vosotros los conocéis, en los planos, en las memorias de ordenación, cuando uno analiza la ciudad, que es un mapa de precios de la ciudad, es decir, dónde está el metro cuadrado más caro y dónde está el metro cuadrado más barato, porque ese es verdaderamente el termómetro que te está diciendo qué tipo de ciudad está valorando el ciudadano. El ciudadano valora al final las cosas
en función a lo que estás dispuesto a pagar por ella. Y yo ese plano no lo he visto. Me parece que esa información ha sido detraída totalmente o parcialmente de los análisis. Modelos de ciudad, lo que hablamos de los autobuses en el Quinto Pino, que tienen que llegar, que yo soy partidario de que si alguien quiere hacer una urbanización cerrada en el Quinto Pino, que la haga, por supuesto, eso sí, pero que asuma los costes de transporte, de urbanización, de llevarlo. Lo que me parece mal es cargarle a los que viven en la ciudad compacta y densa los costes del que vive en el campo. Yo eso estoy totalmente de acuerdo. Pero también me parece mal prohibirle a que quiera vivir en Galapagar que no pueda vivir en el sitio, si es lo que él decide. Es una prohibición. ¿Por qué tiene que prohibirse eso de esa manera? El modelo de ciudad, que puede ser compacto, puede ser ciudad-jardín, como se le quiera llamar, difuminado, diseminado. Yo es que soy partidario, y es lo que lleva también implícita esta filosofía política, es cuantas menos competencias tengan las autonomías, y por supuesto el Estado, mejor. Para mí las competencias políticas tienen que ser exclusivamente de los ayuntamientos, porque una ley, lo que uno puede, una ley autonómica, decir, establecer un modelo de ciudad para todo el mundo, café para todos, y eso es lo que estaban haciendo. Eso no puede ser, que cada ciudad, cada municipio se ponga sus planificadores, como tú estás haciendo Toledo, y diga, para mi Toledo lo que viene bien es esto, y el de Talavera diga, y es esto, y a lo mejor no tiene nada que ver con lo de Toledo, o el de Albacete diga, es esto, y no tiene nada que ver ni con lo de Toledo ni con lo de Talavera. Pero eso no se está haciendo así, y además conseguimos otra cosa, el ensayo y error, la competencia entre los distintos municipios. Pues ya sabemos que el sistema, por lo general, es fallido. Vosotros defenderéis, pero en mi opinión es fallido. Pero la competencia entre distintos municipios, podemos ver cuáles funcionan y cuáles no. Dice, oye, pues yo voy a hacer lo mismo que está haciendo Talavera ahora en Toledo, que por lo visto ese sistema está funcionando. Yo esa competencia no entiendo porque también se le roba, se le hurta la posibilidad a los planificadores incluso. Y con mi mala letra sin gafas no sé si me queda comentar algo más. Bueno, las leyes no se entienden. Yo estoy de acuerdo que si tú coges yo los primeros artículos de una ley soy de los pocos que me los leo, aunque a efectos prácticos no valen para nada, pero valen para ver por dónde va el mundo. La ley del 56 fantástica, se entiende, el urbanismo es para esto y para lo otro. Tú te coges los primeros artículos de una ley, los últimos, incluso de la anterior de Andalucía, es el equivalente a tú decirle a unos niños de primera comunión, poner deseos, escribirlos en un papelito, los dobláis y después los ponemos todos, no bolitas, los ponemos todos los que han dicho los niños, los ponemos. Y al final estamos utilizando el urbanismo para cosas. Un ejemplo que quizás sea hasta demasiado caricaturesco por las veces se ha utilizado. ¿Es el urbanismo la herramienta para conseguir la igualdad de género? Pues yo creo que no. Y mira que el urbanismo con perspectiva de género o el urbanismo feminista, como lo llaman, tiene muchas cosas positivas que ya sabíamos de antes. Que de hecho Jane Jacobs decía prácticamente lo mismo que dicen todas estas señoras. Lo que pasa es que estas señoras le ponen el adjetivo de anticapitalismo, heteropatriarcado y no sé qué. Da igual lo que digan, que le ponen eso al final. Pero son cosas que muchas son muy válidas. Pero tú no puedes articular esos primeros artículos, porque al final, en el momento que tú legitimas una ley con todo ese tipo de cosas, legitimas al planificador casi hacer cualquier cosa. Si tú dices, esta ley vale para A, B y C, el planificador podrá después reglamentar para A, B y C. Y los planeamientos se podrá hacer A y B y C. Pero si pone desde la A hasta la Z y 3 vueltas al alfabeto, entonces cuando no llegamos a ningún sitio. Ese es el riesgo que tienen esos primeros artículos tan difíciles, pero además difíciles de comprender realmente, que uno lo coge, lo lee y dice, ¿qué quieren decir? Entre otras cosas porque creo que es una estrategia vacía de contenido, determinadas palabras para, en fin. Porque la ley la redactan los abogados. Yo creo que esa primera parte ni los abogados. Un ejemplo claro de cómo una ley puede condicionar el modelo de ciudad de un ayuntamiento es el famoso metro por metro, aunque luego se descafinó un poco en la Lotao, pero inicialmente era metro por metro. En Andalucía ha desaparecido, en esta ley. Aquí dicen ámbitos ya consolidados, pero yo quiero generar un sector nuevo y no puede ser de metro por metro. ¿Por qué? ¿Por qué? Además, si quiere una ciudad compacta, ¿a qué estamos jugando? Sí, no, son incoherencias, pero les da miedo quitarlo. Pero las normas pueden hacer mucho daño o pueden ser muy benévolas, ¿no? Recuerdo una frase de Sabater en un debate si las palabras mataban o no, ¿no? A veces las palabras matan, ¿no? Apunten, fuego, ¿no? Las palabras pueden matar. Y hay a veces una norma de 3 líneas puede cambiar la vida de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, antes hemos hablado de los ensanches del siglo XIX, ¿no? De Barcelona o Madrid. El de Madrid tenía normas muy pocas, cabían en 3 o 4 folios, ¿no? Y una decía que el 50% de la superficie de las manzanas sería libre.
Luego dentro de las manzanas podías hacer chalés, palacetes, o podías hacer bloques, lo que quisieras, 50% libre, ¿no? Y el promotor tenía que hacer la calle a su costa, el ayuntamiento tenía que hacer la calle a su costa y expropiar lo que correspondía a la calle también a su costa, ¿no? El resultado es que el promotor iba muy lento. En este caso el ayuntamiento, ¿no?, iba muy lento. El promotor era el ayuntamiento realmente y el propietario era el que, una vez que se le adoquinaba la calle, tenía los servicios, la edificaba y la ponía en renta, ¿no? El marqués de Salamanca había comprado una enorme cantidad de terrenos en la zona de Serrano, ¿no?, y el ayuntamiento iba lentísimo y él le estaban devorando los intereses, ¿no? Y entonces, como tenía influencias en el entorno de la corona y de la reina en aquel momento, logró una cosa muy simple, un cambio de la norma de 2 líneas, que dice lo siguiente: en el ensanche serán de aplicación las ordenanzas que rijan en el casco antiguo. En el casco antiguo no había patios de luces, no había obligación del 50% de suelo libre, las alturas no eran 3 o 4 plantas, sino que eran mucho más, porque se regían por el ancho de calle y el soleamiento de unas normas de siglos anteriores. En definitiva, 2 líneas. A veces mis alumnos me dicen: ¿y por qué no hay patios de manzana verdes en el interior de nuestro ensanche? Pues mira, por 2 líneas. 2 líneas y la avaricia humana. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Una norma hizo el ensanche y una norma lo malogró en gran medida, ¿no? Pero entre medias tenemos el elemento distorsionante cuando habláis de la regulación, y yo en mi casa, en la casa propia no sería necesaria una norma. Constaté que históricamente, cuando las casas no eran objeto de mercancía, ¿no?, las normas no regulaban nada de lo que ocurría en el interior. Ya lo haría bien el propietario para sí mismo. ¿Quién era tan estúpido de poner alturas? Cuando empezaron a alquilarse, empezó a tener que poner limitaciones de las alturas en los sótanos, porque empezaron a alquilarse buhardillas, ¿no?, donde una persona no podía estar erguida en ningún punto de la buhardilla, y las normas empezaban a decir que al menos en un 50% alguien pueda estar erguido, y cuestiones de este estilo. Es al final la codicia y la avaricia humana la que, abusando del provecho que puede dar, ¿no?, una circunstancia, termina motivando a la necesidad de una regulación, ¿no? Cuando había costumbres, y estas costumbres tenían el valor de norma, ¿quién iba a abrir ventanas sobre un convento en un estado? Al final, cuando todo es mercancía, ni convento ni narices, incluso los propios conventos desaparecen en las desamortizaciones, ¿no? Hay que venir una norma que tiene que regular las vistas, las alturas, el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Y menos mal que en algún momento regularon los patios, porque una enorme cantidad de las habitaciones que se hacían en Madrid antes de que se regularan los patios no tienen ninguna ventilación. Habitaciones que dan habitaciones que dan habitaciones, ¿no? Y ahora son notarías, y eso se nota poco, ¿no? O son cosas de este tipo, ¿no? Pero lo cierto es que, yo sí hablo aquí en limpio, es que la norma siempre ha venido con retraso a hacer frente a un deterioro de las condiciones que en última instancia ponía en riesgo valores que en un cierto momento eran insustituibles, ¿no? Como por ejemplo este que he dicho de las... Claro, el tema es un poco lo de antes de la legislación laboral, ¿no? Nos podemos pasar de frenada. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Por supuesto estoy de acuerdo, y más cuando son leyes que derivan del Código Civil, de conflictos civiles, como es abrir a un predio vecino, ¿no?, una ventana o cosas de este tipo, ¿no? Pero nos hemos pasado de frenada, poner un cuarto de baño debajo de una escalera, etcétera. Sí. Eso está regulado, ¿no? Y tienes que poner un cuarto higiénico, etcétera. Si tú tenías una casa donde no cabías de pie, el comprador de esa casa va a ver el producto, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, cuestiones, vicios que pueden ser objeto de vicios ocultos, como el tipo de hormigón que utilizas, etcétera, por supuesto tiene que estar regulado, pero aquello que es más visible, que cualquier persona puede comprobar por medio de sus ojos, ¿no?, como es la altura, no sé, que quepas en la casa, ¿no?
ya es un poco excesivo, ¿no? No, pero simplemente para el nuevo PGO de Toledo, en las viviendas unifamiliares, quitar las condiciones de distribución, tal y como ha dicho, si uno se está haciendo su propia casa, ¿qué más da? Por lo menos hay que quitar, que se quiten, ¿qué sentido tiene? Y eso está en todos los PGO de España. Pero el problema es que cuando uno compra cuerpo cierto, ve lo que compra. El problema es, como dice José María, cuando entramos en la usura y se hace mal uso y se aprovechan Pero las condiciones yo ahí tengo que económicas defender, desventajosas yo ahí tengo que de defender determinada al sector empresario. de la sociedad, que yo aprovecho y aquí alquilo. Claro, Normalmente cuando te alquilan un zulo prácticamente y eso se vende, es que hay un problema, o sea, tapar eso es como tapar un problema que tenemos en esa ciudad, porque si alguien tiene que recurrir a pagar eso es que hay un problema gordo en esa ciudad, como ocurre, por ejemplo, en Hong Kong, ¿no? Que a lo mejor viven en una habitación 6 personas, ¿no? O algo así. En Hong Kong se puede hacer, en Hong Kong lo hace, son muy libres y el liberalismo ahí es enorme, pero el prohibir eso lo que ocultaría es el problema subyacente, ¿no? Que es mayor, que hay un problema también de vivienda y un problema también económico, etcétera, ¿no? Yo ahí En tengo que niveles de defender. renta alto no hay problema, casi no necesitarías normas de este estilo, porque el comprador en el rango de precios evidentemente va a exigir unas alturas, una distribución, es decir, tiene una cultura, unos medios, etcétera, ¿no? El problema es que entran en mercado viviendas ínfimas, y esto en España es evidente, pero es mucho más llamativo fuera de España, ¿no? En ciudades donde hay inquilinatos de este tipo de cuestiones que son sencillamente situaciones de hacinamiento, de tal nivel de promiscuidad y deterioro de higiene y de lo más elemental de la vida humana, que no son lugares dignos. Y la palabra digno es interesante porque en los últimos tiempos se está empezando a hablar mucho de ella, ¿no? Y me gusta, porque, en fin, yo soy muy apegado a esas cartas de los derechos humanos, ¿no? Me parece que se han hecho bastantes cosas interesantes sobre la base desde la Constitución del 76, ¿no? de los americanos hasta tantas otras, ¿no? La idea de la vivienda digna es un elemento también muy importante, y definir la vivienda digna y excluir del mercado de la vivienda la que no es digna, y yo voy mucho más lejos, ¿no? Me parece un tema que está pendiente todavía, ¿no? Y que durante la pandemia yo insistí mucho en muchos temas en televisión, en prensa y tal, con el tema del concepto de vivienda digna, ¿no? Y muchos periodistas siguieron ese rastro y empezaron a catalogar, ¿no? A lo mejor habéis visto alguno de esos artículos, ¿no? Los peores zulos para pasar la pandemia, el confinamiento, ¿no? Confinados en un semisótano con una ventanuco tal, y se ve una pareja, los pobres, ¿no? En una habitación única y tal, y dicen en el artículo, ¿no? Sí, nosotros, claro, es que en casa no estábamos nunca, vivíamos en la calle, trabajábamos, viajábamos, comíamos con los amigos, en la casa dormíamos, y claro, ahora nos damos cuenta de que estábamos en un zulo inhabitable, ¿no? Entonces, una responsabilidad pública es que todo lo que no alcance un estándar de dignidad humana debe estar fuera del mercado. No puede haber un mercado de la subdignidad, igual que no puede haber un mercado de la submedicina. Pero ojo porque ahí también se puedes meter la pata de forma importante, considerar de repente el estándar de dignidad, ponerlo muy alto y expulsar a toda esa gente de viviendas. Como si yo pongo el estándar de decir, Sí. no, el utilitario es indigno, entonces todo el mundo tiene que tener por ley mínimo un BMW. Pues entonces hay mucha gente que se va a quedar sin coche. Entonces, y eso pasa igual con el sueldo mínimo interprofesional, que si yo subo el sueldo muy alto, pues es mucha gente del mercado, ¿no? Eso es muy parecido. Yo aquí estoy poniendo un estándar de calidad ya legislativa, que son las leyes de habitabilidad y demás, lo estoy subiendo demasiado, y lo que estoy haciendo es expulsar, elevar los costes y gente que no pueda acceder a esa vivienda. Entonces, entre el zulo y lo otro hay que tener cuidado, que yo creo que la norma de habitabilidad excede. Exacto, es un tema de equilibrio. Ahora, por ejemplo, las viviendas que se están promoviendo todas tienen comunicación al exterior. Y el aire y el sol vuelve a ser muy importante después del COVID. Antes, eso es como en la época de la tuberculosis, donde el aire y el sol eran vivir o morir. Entonces, y estar en un bajo del barrio Salamanca con un vecino en el primero tosiendo, en fin, su tuberculosis era como para, como decía Oiza,
en las clases de proyectos, que era para mudarte de casa, en el barrio de Salamanca, era para salir corriendo, para vivir, ¿no? O sea, si podías. Entonces ahí efectivamente hay un estándar. No estoy diciendo expulsar a las personas, sino sacar del mercado, del mercado de alquiler, o de compraventa, ¿no?, para vivienda, aquellos locales que no cumplen esos estándares, esas condiciones de dignidad mínima, que las tiene que definir cada sociedad en cada momento, ¿no? Porque estas normas no son cuestiones de funcionarios, son cuestiones de valores humanos. ¿Cuál es nuestro estándar, no? El estándar digamos, cuando yo hablaba de las normas laborales, que me estaba refiriendo a una etapa primitiva, donde no había ninguna, y se empieza a plantear, ¿no?, hasta qué edad pueden vivir los niños, si eran necesarios o no los niños en las minas, porque son pequeñitos y tenían una utilidad real, ¿no? En qué medida puede deteriorar. Empezaron esos debates, que son muy bonitos de volver a visitar hoy en día con nuestros ojos contemporáneos, ¿no?, intervenían una visión religiosa del valor de la familia y por tanto de lo malo que era el que el niño fuera a la mina a los 12 años y ya alcohólico a los 16, ¿no?, el valor de la educación, el valor de muchas cuestiones que estaban en juego en aquel instante, ¿no? Y estaba también el valor de un sector económico en auge, empresarialmente muy importante en el instante, ¿no?, que también demandaba, ¿no?, en la industria, ¿no?, mucho la mina, es lo más dramático, pero en general el trabajo infantil, ¿no? Esto a llegar hace 4 días, ¿no?, los boicots que sufrió Nike, porque se llega a descubrir que tiene en Tailandia y en aquel momento en el sudeste asiático, alguien que ahora estaría mucho mejor, ¿no?, sin duda que hace 20 años, ¿no?, las zapatillas están trabajadas con un salario infantil de $1 la hora, ¿no? Entonces, ahora Nike, etcétera, aplica, en principio, que quiera aplicar, ¿no?, los códigos laborales que rigen en su lugar de origen, Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, a aquellos lugares externalizados donde no aplica, ¿no? Eso a mí me parecen progresos morales, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con vosotros, pero estos progresos no son solo progresos, no son burocráticos solamente, es en la esencia más del liberalismo más puro, que es la expresión de la voluntad, en este caso el mercado. Dejamos de comprar una etapa zapatillas Nike porque no nos gustaba imaginar que nuestras zapatillas, a mí no me molaba nada pensar que un niño tailandés estaba trabajando 1 hora para que yo tuviera esas zapatillas tan simpáticas, ¿no? Y claro, y cuando dejamos de comprar, Nike se espabiló. Entonces, eso también es mercado. Es decir, estamos en una sociedad muy compleja donde el mercado es todo, ¿no? El gobierno vasco obliga a hacer balcones, por norma. Toda casa que sea en el futuro tal. En otras regiones no se ha planteado eso por una circunstancia de ese estilo, ¿no? Pero no cabe duda de que se están ahora mismo planteando como estándar, como nuevo estándar, no conozco una sola vivienda del barrio de Valdebebas, uno de los emblemáticos del país reciente, que no tenga terrazas continuas, ¿no? Es verdad que la norma lo favorece, pero sobre todo que ya el promotor entiende que ha aparecido una nueva demanda, ¿no? Entonces, esto es, a mi modo de ver, la parte, a mi modo de ver, la cara buena del mercado, ¿no? Cuando es la propia sociedad la que madura, demanda y tiene mejores condiciones, ¿no? Entonces, el tema de género y todos estos temas en gran medida son temas de progreso de nuestro nivel de exigencia en relación con la sociedad misma. Lo que no podemos es transferir a terceros. Yo estoy de acuerdo en ese punto, debería ser un punto, transferir al Estado nuestras responsabilidades. Como sociedad, la mayor parte de las cuestiones y los problemas se pueden solucionar de sociedad a sociedad. O sea, eso es, no se necesita necesariamente esa intermediación, ¿no? Pero a veces sí, porque puede haber segmentos, ¿no? Es decir, esos pisos indignos, digamos, deben salir o no del mercado. Siempre habrá un comprador. En el siglo XVII ya se planteaba el tema de las alturas de los... porque ya había lo que llamaban los mozos de cordel, que debían ser como los emigrantes de patera de ahora mismo, ¿no?, que podían vivir en cualquier, ¿no? Entonces, yo tengo colecciones de fotos que, cuando les enseño a los estudiantes lo que es hacinamiento, les enseño unas pensiones del año 40, ¿no?, donde están durmiendo 5 personas. Las camas calientes no son de creer, son mucho más antiguas, de hecho ahora es mucho mejor todo, ¿no? Las condiciones son mucho mejores en todas, pero la regulación en muchos puntos se vio obligada a intervenir, ¿no?, porque siempre hay una porción de la población con un nivel de debilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad tal, que no tiene la opción de elegir, ¿no?
Y, a mi modo de ver, los decir, pues, para esos pisos indignos. No. Para esos, si existe un problema en que el mercado no está para plantearlo, acción pública. Yo soy muy partidario de la intervención pública, pero no de la regulación pública necesariamente. Falta algo que no sé, que el mercado no suple adecuadamente. Acción pública. Pero no sustitutiva, que se puede proveer ese bien privada y en las reglas del mercado, óptimo. Pero hay bienes que hoy por hoy el mercado no está suministrando eficientemente bien. Algunos sí, por ejemplo, la sanidad para todos. Yo tengo sanidad pública y tengo sanidad privada, ¿no? Como todos los arquitectos, muchos de nosotros que tenemos nuestra hermandad, etcétera, etcétera, ¿no? Defiendo la sanidad pública y sé que la sanidad pública nunca podrá ser sustituida por la sanidad privada, porque hay un segmento, porque la señora que me alquilaba una casa en Washington me la alquilaba porque su marido tuvo 3 infartos. El primero le atendieron en el segundo parcialmente, y el tercero lo tuvo que pagar él. El marido murió al cuarto, pero ella se quedó sin casa, la vivía principalmente, tuvo que vivir en un apartamento y alquilando la casa principal, porque en España esa persona hubiera tenido 7 infartos y siempre habría habido una atención pública, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, esos son los valores esenciales de Europa, los valores esenciales de nuestra democracia, que arranca de un lugar muy remoto del Mediterráneo, ¿no? Y de unas ciudades de un pequeño núcleo elitista, pero muy importante de la población, gestó el valor de que la persona, antes tú has empezado con eso, ¿no? Tiene un valor intrínseco y no puede ser sustituido por ninguna otra entidad, ¿no? Ninguna otra entidad que la desplace o la menosprecie, ¿no? Pero claro, eso nos lleva también, si necesariamente partimos de esa evidencia, ¿no? A que tenemos que cuidar hasta el final, ¿no? Colectivamente, nosotros como sociedad, ese valor de esa persona. Yo estoy orgulloso de trabajar en el urbanismo porque creo que defiendo algo, no lo más importante, pero algo útil para la gente, que son los derechos humanos. Y sé que cuando hago un plan parcial y coloco bien el colegio, ¿no? Y las calles son amables, ¿no? Esa gente tendrá un factor menos para ser infelices que si no hubiera hecho. Pues tenemos que terminar Esto, tú me cortas cuando lo queda oportuno sin ningún tipo de problema. La defensa de lo público, ahí en la sociedad tenemos la percepción, que eso nos lo han metido, muy bien metido en el coco, que todo lo público es bueno y lo privado es de dudosa conveniencia. Voy a ir en modo metralleta, no lo digo por lo que has contado, pero en general eso sí suele pasar. Esto es para levantar ya los pisos que me tienen cojines de ser respetables. Yo tengo un artículo en el que defiendo la existencia de los pisos por mena. ¿Por qué? Tú escuchas a todas estas personas, al final, una cosa es el higienismo, una cosa es la habitabilidad, otra cosa es que sean problemas de salud. Y si dejamos al margen el problema de salud, todas esas personas, primero, habían adquirido a ellos voluntariamente. Cualquier intercambio se produce cuando uno piensa que recibe más de lo que paga, y cuando alguien está allí porque cree que le merece la pena estar, y escuchaba las circunstancias, no, mira, que de esta manera puedo pagar la pensión del niño, o puedo pagarme la carrera, o puedo, no sé, hay que escucharlo, todos los casos para saber, porque si es voluntariamente, yo ahí no pondría ninguna pega. Una lanza a favor de los empresarios. El primero que está preocupado por saber si después de la pandemia se vende mejor con balcón o sin balcón es el promotor. Es el que del planificador no depende comer el mes que viene si pone una normativa en como invitado todo con balcón, que parece una barbaridad decir todo con balcón, eso parece, pero del promotor sí que se está jugando su pellejo ahí, su dinero y los estudios del niño, y decir, pues claro que tiene que estar muy pendiente de lo que verdaderamente demande la sociedad. Por último, porque es un tema que no se ha tocado. Hemos hablado de la accesibilidad a la vivienda. Comparto contigo que si le obligamos a todo el mundo a comprar Ferraris, porque son unos coches estupendos, tendrían coche 4. Si ponemos unos estándares de calidad muy altos, tendrían vivienda 4. Vivienda de protección oficial, esas reservas que por ley obligatoriamente nos están poniendo. Es decir, yo me gustaría que alguna empresa pública del suelo alguna vez hiciera el siguiente estudio. Voy a ver lo que me gasto en todo esto. Y con ese presupuesto voy a ver lo que consigo en alquileres en el mercado libre de alquiler. Porque posiblemente consigan así solucionar más el problema que con toda esta ineficiencia que se ha creado en muchas ciudades por el tema de las viviendas de protección oficial, que no debe ser una limitación de precio. Ya he terminado. Bueno,
tenemos que terminar. Yo simplemente, como en los debates electorales, me gustaría que en 1 minuto cada uno de reloj me respondierais a esta pregunta. Si no hubiera ningún tipo, en el suelo urbano consolidado, no hubiera ningún tipo de regulación, de limitación a los usos, ¿creéis que la ciudad sería mejor o peor? ¿Vamos así? En el suelo urbano consolidado, Sí. mejor, porque ahí entrarían a funcionar las leyes civiles de los problemas de vecindad y tendríamos que articular mejor, como hemos dicho antes, el caso de Houston, los estatutos de las comunidades. Hombre, yo creo en unas reglas de juego simples. Unas reglas de juego simples, comparar mejor pero es difícil, unas reglas de juego simples, también las leyes obviamente de convivencia, pero no lo otro, no. O sea, tu pregunta no me la quedo. No, vale. Depende, porque por ejemplo en Toledo no tiene nada que ver el casco histórico, que tiene que tener una regulación mucho más estricta que el resto de la ciudad, pero yo sí soy partidaria de usos principales y usos compatibles respetando al principal. Ahora lo que estamos en general promoviendo es la mezcla de usos, tanto huyendo incluso en el suelo urbano de la zonificación estricta, ¿no? El problema está en defender aquellos lugares o aquellos entornos muy tensionados donde el uso residencial puede acabar siendo sustituido totalmente por usos terciarios, comerciales, etcétera, ¿no? Y por tanto el barrio perder una condición que es también un factor apreciable, ¿no? Que es el tema de la presencia de personas, ¿no? Es un barrio habitado, ¿no? Los entornos más habitados de la ciudad son en general más disfuncionales. Por tanto, mezcla de usos, dando mucha más flexibilidad de los usos y atención, monitorización, de seguimiento de circunstancias que pudieran dar lugar a un recalentamiento de determinados entornos donde termine desplazando, pues, es el caso que antes ha dicho Virginia, por ejemplo, de las viviendas turísticas, ¿no? Si las viviendas turísticas desplazan a las ofertas de alquiler a largo plazo, ¿no? Y además terminan turistificando excesivamente un barrio, ¿no? Perdiendo el carácter de la formación residencial, empezamos a encontrarnos por tanto, igual que en Houston, los habitantes de ese barrio tienen derecho a decir si quieren que siga siendo un barrio con gente, no solo el mercado ajeno, sino el propio barrio. Pero bueno, en el suelo urbano consolidado, yo quitaría los coloritos de las parcelas. Si con eso te respondo. Vamos con esa frase. Bueno, pido disculpas por no haberlo explicado al principio, pero en estos ciclos de debates tratamos de que sean debates abiertos desde el principio, no son ponencias ni intervenciones de los ponentes que luego se responden con preguntas del público, sino que directamente es un debate puro, por eso no hemos dado participación al público. Muchas gracias a los cuatro por vuestro tiempo, creo que ha sido francamente interesante, creo que todos nos hemos enriquecido con los Pero no posturas les de los dejas hacer demás. ninguna pregunta si alguien quiere. A mí no, ¿eh? No, a ver, el uso se cierra a las 9, yo creo que sí que podríamos dar pero sí que os rogamos por favor brevedad y ser muy escuetos. Bueno, más que lo que sí pido es que no sean preguntas, que sean intervenciones. En este caso concreto yo me disculparía porque son las 8:30, como entrena la señora Villarro, y tendría ya que probablemente que se anunciara. Yo solo un deseo antes de que se vaya José María, que lo conserven muchos años como ciudadana, no como jefa de servicio de urbanismo. Pedro, voy a sonrojar. Y el resto no. Es necesario, hay contingentes innecesarios ahora que estamos en la pero es necesario. Lo he entendido perfectamente. Ya estoy sonrojado. ¿Alguna intervención más? ¿Alguien que quiera aportar algo al debate? Pues muchísimas gracias, como digo, por vuestra asistencia, vuestra presencia, y creo que sin duda ha sido enriquecedor y ha puesto de manifiesto lo compleja que es la ciudad, los retos que tenemos por delante y las pesadas mochilas que llevamos a cuestas que nos han hecho perder el norte de lo que realmente es importante en la ciudad, sufriendo para que nos aprueben los planes. Pero ya como he dicho que en realidad lo que creo claro es que Virginia ya tiene No, tengo la cabeza. No, exacto, pero ya está. Yo no tengo la Eso es el cabeza. plan. Eso, y plasmado en el fondo ese avance, ya está el plan. Y ahora toca cumplir la ley. Eso es lo que yo le digo a los políticos. Digo, pero si el plan está... Digo, luego hay que redactar todos los documentos, Jesús. Pero es que no tenemos nada. Me dicen que no tenemos nada. Que sí,
Están los objetivos, Ahora- está la estrategia ahora y ya está... hablarás de los pobres redactores que íbamos a tu despacho en la consejería. Enhorabuena. Con nuestros planos. Hombre, ayudabas, ¿no? Pero era en la travesía del desierto. No sé. Muchas gracias. Bueno. Hasta la próxima.